ese estado de insolvencia genera efectos jurídicos externamente. Los terceros se enteran de que yo estoy en quiebra, de que estoy en estado de cesación de pago. ¿Cuáles van a ser esos terceros? A lo mejor se entera mi vecino y ni le importa que yo esté en estado de quiebra, pero quizás el otro, un vecino sea ese, pero a lo mejor al otro vecino sí, porque le debo dinero, entonces ese sí va a estar interesado, porque ese es mi acreedor. Entonces, ese acreedor va a estar interesado en mi quiebra para presentarse en el proceso judicial, ser reconocido acreedor y eventualmente cobrar su crédito, porque ese es el objetivo que tiene el acreedor, de recibir el pago, aunque sea en moneda de quiebra. ¿Qué significa en moneda de quiebra? Lo que significa es que cuando se declara la quiebra, como dijimos, el objetivo de la quiebra, la naturaleza jurídica de la quiebra es la liquidación. Es un proceso liquidativo. Ya no persigue el deudor hacer un acuerdo con sus acreedores, salir del estado de cesación de pago. No. Cuando ese estado de cesación de pago llega, esa insolvencia conduce a la declaración de quiebra del sujeto, ya no hay arreglo posible, ya no hay acuerdo por delante con los acreedores. El único paso que le sigue es la liquidación del patrimonio. Aún se trate de una persona humana, aún se trate de una sociedad, una persona de existencia ideal de carácter privado, se liquida el patrimonio y en el caso de las personas de existencia ideal de carácter privado, esa persona ideal desaparece. La inhabilitación, digamos, de esas personas por causa de quiebra es definitiva. Definitiva. Hay que anotar la disolución de esa persona jurídica y la liquidación para conocimiento de terceros en el mismo registro donde se inscribió su nacimiento, que por supuesto, tratándose de una persona de existencia ideal, no va a ser el registro civil. Ustedes saben que si se trata de una persona humana, nace una persona humana y ese nacimiento se inscribe en el registro civil de las personas. Y cuando muere esa persona, esa muerte se inscribe, ¿dónde? ¿Estoy sola? En el registro de las personas. Claro, claro. Así como el nacimiento, la muerte se inscribe en el registro civil de las personas. Y si se trata de una persona de existencia ideal, por ejemplo, la sociedad anónima, el Titán, no sé, el supermercado El Titán, el que lo tiene en la esquina de su casa, esa persona ideal, cuando nace, ¿dónde se inscribe? En el registro público de comercio o en el instituto. Perfecto, perfecto. Registro público se llama ahora. Le sacaron de comercio, no sé por qué, no estoy de acuerdo, pero le han sacado, le han borrado de comercio. Si no es de comercio, ¿de qué va a ser? Pero bueno, no sé. Ese código civil y comercial, yo la verdad me quedo con el código viejo, el código de Don Vélez Arfiel. En la unificación de la legislación civil y comercial, el derecho comercial quedó ahí un poquito en la nebulosa. Y al registro público, por ejemplo, de comercio, le sacaron de comercio. No sé bien qué se quiso hacer. Pero bueno, ese nacimiento de esa persona de existencia ideal se inscribe cuando se trata de sociedades regulares, digamos, porque puede haber sociedades irregulares que no pasan por la inscripción, por eso precisamente son irregulares.
Entonces, se inscriben en el registro público, ¿sí? Y cuando esa persona muere, porque ese, como les decía hoy, esa persona de existencia ideal es muy parecida a la persona humana. Nace, tiene, tiene ciertos elementos muy similares a los nuestros, tiene un nombre, un domicilio, un patrimonio, se inscribe su nacimiento en el registro público, vive su vida, desarrolla su vida que tiene que ver con el desarrollo del objeto para el cual fue creado, ¿sí? Hasta un momento ¡chac!, que le llega como si fuese una enfermedad, una causa de disolución. La causa de disolución de las personas de existencia ideal, por ejemplo, las sociedades, artículo 95 de la Ley de Sociedades, de la Ley General de Sociedades, las causas son que se venció el plazo para el cual fue constituida, que se alcanzó el objeto para el cual fue constituida esa sociedad, que se quedó, que perdió gran parte de su capital, o que se encuentra en estado de insolvencia. Esas causales de disolución que enumera la ley 19.550 son como un momento en la vida de la sociedad que podemos asimilarla a una enfermedad. ¿Se puede revertir o no? Por ejemplo, se cumplió el plazo para el cual fue creada. ¿Se puede hacer una prórroga del plazo? Sí, en determinadas circunstancias se puede hacer una prórroga. Si perdió gran parte de su capital, se puede, hay remedios como por ejemplo reincorporar capital, hacer un aumento de capital ordinario o extraordinario, como dice el artículo 188 de la Ley de Sociedades, ¿sí? O a veces esas causas de disolución son irreversibles y conducen, como a veces siempre preguntamos en derecho societario, ¿la disolución de la sociedad es el fin de la sociedad? No, no, porque las causales de disolución del artículo 95 son como un momento en la vida de la sociedad, como una enfermedad que ahí continúa. ¿Por qué? Porque avanza al último momento de su vida, al punto final, que es la liquidación. Por eso, desde la disolución hasta la liquidación, en el nombre de la sociedad va a figurar una referencia a ese estado. El Titán, Sociedad Anónima, en liquidación. Le van a tener que aditar a la razón social o a la denominación social, es decir, al nombre de la sociedad le van a tener que agregar en liquidación para que los terceros que contratamos con esa sociedad estén enterados de la condición jurídica de ese sujeto de persona ideal, ¿sí? Y cuando se produce la liquidación final, ese es el momento de la muerte de la sociedad. Artículo 12 de la Ley de Sociedades. Muerte de la sociedad. Y ahí es donde hay que inscribir esa liquidación final en el registro público, así como inscribimos su nacimiento. Nacimiento y muerte de la persona de existencia ideal. Es hermoso, el derecho societario es muy lindo. No sé, para mí el derecho comercial es lo más. No sé a ustedes qué les va pintando mejor, qué les va gustando más de la carrera. Yo me enamoré desde el comienzo, cuando era estudiante, me enamoré desde el comienzo del derecho comercial. ¿Qué le está pasando a ustedes? Y lo que pasa es que vamos descubriendo por etapas. Yo ahora estoy con familia, así que estoy complicada por ese lado. Pero sociedad. A mí nunca me gustó familia. La verdad, y miren, como juez,
en un tiempo tuve sucesiones. ¿Por qué? Nada que ver, porque yo tenía quiebras, pero ¿qué pasa? Las sucesiones también son procesos colectivos, entonces universales, universales. Como la quiebra es universal, dijeron, vamos a crear un juzgado de quiebra y vamos a ponerle sucesiones, porque los dos son juicios universales. Sí, sí, pero te olvidaste que los sucesorios son de familia, de la rama del derecho de familia y la quiebra de la rama del derecho. O sea, hicieron una ensalada rusa. Bueno, ya nacimos medio con el pie izquierdo, empezamos el juzgado con competencia especial en materia comercial. A ver, no me gustaban los sucesorios. Nunca me gustó ni la materia ni el matrimonio, ni el divorcio, ni las sucesiones. No tengo pasta, reconozco que no tengo pasta para eso. Como tampoco me gustaría el derecho penal, porque no me gustan ni los tipos de delito, ni el delito de corrupción, ni el delito de violación, para irme a los extremos. Así que la verdad que casi sin querer, cuando empecé como empleada judicial en un juzgado, cuando entré como empleada, justo tuve la suerte de poner un pie en un juzgado comercial. Y ahí me quedé toda la vida, en el fuero comercial. Capaz que tenga que ver también eso, pero cuando ya era estudiante, es decir, uno va sintiendo la inclinación, es decir, y eso está buenísimo, porque, ojo, yo estoy hablando de mis preferencias, ¿no? Digo que decir, obviamente que hay algunos que tienen una marcada inclinación a ejercer el derecho de familia, o a ejercer el derecho penal, o a ejercer el derecho laboral. Obviamente que yo hablo de mi experiencia personal. Y como soy una enamorada del derecho comercial, por eso es que le pongo tanta garra cuando hablo del derecho societario, del derecho concursal, porque es lo que me gusta. Si no, no estaría acá, estaría dando clases, no sé, de derecho penal allá en la Facultad de Derecho. Bueno, a ver, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Estábamos diciendo que habíamos comenzado con estas últimas 7 unidades del programa que tiene que ver con el estudio del proceso de quiebra, ¿sí? Bueno, y eso comenzó con el artículo 77. Ahí empieza el título 3 de la ley con quiebra, quiebra. Y ustedes ahí van a ver los casos de quiebra, nosotros vimos eso, que hay 3 tipos de quiebra. La quiebra indirecta, artículo 77, la quiebra indirecta, que es la que se declara cuando tramita un concurso preventivo y fracasa. Fracasa el concurso preventivo iniciado por el deudor. Solamente el deudor, recuerden que solamente el deudor puede pedir la apertura de su concurso preventivo. El acreedor no puede solicitar el concurso preventivo de su deudor porque, por supuesto, el concurso preventivo necesita de la voluntad del deudor de celebrar un acuerdo con sus acreedores. Si no existe esa voluntad, no podemos hablar de concurso preventivo. Entonces, solamente el deudor que inició un proceso de concurso preventivo, cualquiera de las situaciones, como enumera el inciso 1 del artículo 77, todos los supuestos de quiebra indirecta, si ocurre alguno de esos supuestos, fracasa el concurso preventivo y ya no queda la cosa ahí. Si hay fracaso de concurso preventivo, hay quiebra, hay sentencia de quiebra. Por eso también creo que les dije en su momento, cuando llega ese cliente a la consulta en el estudio jurídico, con una situación de insolvencia, cuando nosotros tenemos que analizar el caso y decidir sobre hacer una presentación para andar, o mejor dicho, desandar este camino de la insolvencia, esto tenemos que saber
que son herramientas que da la ley para salir del estado de cesación de pago. ¿Sí? Entonces, si vamos a asesorar a ese eventual cliente, nosotros tenemos que saber que si proponemos un concurso preventivo, tenemos que saber los riesgos. Los riesgos, el principal riesgo es si llegamos vivos al momento de ofrecer la propuesta de pago, si llegamos vivos, porque hay varias situaciones difíciles anteriores que pueden dar lugar a la quiebra, pero si no es así y llegamos vivos a la etapa donde ofrecemos una forma de pago, ahí dependemos de que los acreedores nos acompañen y nos den la conformidad a la propuesta de pago que estamos haciendo para poder salir de ese estado de cesación de pagos. Si no llegamos a tener la conformidad de nuestros acreedores en el porcentaje que exige la ley, artículo 45 de la ley, en el porcentaje que exige la ley, va a haber declaración de quiebra indirecta. Entonces, lo que quiero decir con esto es que una vez que empezamos a andar o a utilizar esta herramienta, o se sale de modo exitoso con el concurso preventivo aprobado, o la segunda opción es la quiebra. No se sale, no hay un intermedio, no se sale de otra manera, ¿sí? Entonces, por eso es que hay que ser muy precavidos, digamos, tenemos que agotar el análisis de la situación en que se encuentra, de la situación económica me refiero, o financiera, en que se encuentra nuestro cliente, para recomendar el uso de estas herramientas, ¿sí? Porque o terminamos el concurso preventivo de modo exitoso o se declara la quiebra. Entonces ahí tenemos quiebra indirecta por fracaso del concurso preventivo iniciado. La quiebra llamada forzosa, que es la quiebra a pedido del acreedor. Estamos hablando ya de quiebras directas. Dos tipos. La forzosa a pedido del acreedor y la voluntaria, que es a pedido del propio deudor. Yo, deudor, pido mi propia quiebra. ¿Por qué? Porque no estoy en condiciones de ofrecer ya un acuerdo a mis acreedores. Ya no tengo, digamos, posibilidades de ofrecer un acuerdo que les interese a mis acreedores, entonces directamente opto por pedir mi propia quiebra. Quiebra directa voluntaria, a pedido del propio deudor. Quiebra directa forzosa es la que me pide el acreedor. El acreedor pide la quiebra de su deudor. Ante la imposibilidad del pago, ante la falta de respuesta de mi deudor, yo tengo dos opciones. Una es hacer una ejecución individual, ¿no es cierto? Ejecutar el cheque, ejecutar el contrato de desalojo, es decir, pedir el pago de todos los meses de alquileres que me debe. ¿Qué otra causa podría ser? Ejecutar un pagaré, que son las vías individuales, y no es que tenga a mi disposición dos vías, sino que son dos vías donde hay requisitos distintos. Si yo soy el acreedor, yo siempre voy a tener, por supuesto, la posibilidad de iniciar la acción de cobro de mi crédito. Puede ser ejecutando el cheque, ejecutando el pagaré, pidiendo la resolución de contrato, el desalojo de mi deudor, el cobro de los alquileres. Fíjense todas las vías que tengo. Pero también hay otra posibilidad, pero que me exige no solamente mi carácter de acreedor,
exige también que mi deudor esté en estado de cesación de pagos. ¿Por qué? Porque es presupuesto para la apertura de estos concursos la cesación de pago. Entonces yo para pedirle la quiebra a mi deudor, no es que, qué alegría, otra admisión más, no es suficiente con ser acreedor, sino que ese, eh, ese deudor debe concurrir el presupuesto objetivo que pide la ley, que es el estado de insolvencia o estado de cesación de pago. Por eso, como actor, digamos, para iniciar una causa, tenemos que analizar bien cuáles son los requisitos para que no nos reboten, porque a lo mejor ese deudor no pagó el cheque rebotó en el banco, como se dice en la jerga común, o para decirlo en términos legales, fue rechazado por falta de fondos, en el reverso del cheque con un sello del banco, y yo digo, ¿cómo? Me rechazaron el cheque que me dio como forma de pago. Bienvenido, otro más a la clase, Ariel. Pero a lo mejor lo que pasó con el deudor es que se olvidó de depositar fondos en su cuenta. Eso quiere decir de que no está en estado de cesación de pago. O, por ejemplo, puede ocurrir también que mi deudor no me paga hace 2 meses el alquiler del local comercial. ¿Por qué? Porque se olvida de pagarme, porque no tiene tiempo de ir hasta la inmobiliaria y pagar un mes de alquiler, el segundo mes de alquiler. Entonces, yo antes de iniciar una acción, siempre, cualquiera sea, chicos, antes de iniciar un divorcio, antes de iniciar una tenencia de hijo, antes de iniciar un desalojo, tengo que verificar que tengo los requisitos necesarios para iniciar esa acción, porque si no, el juez le va a rechazar y las costas judiciales van a ser a cargo de su cliente. Así que siempre tenemos que estudiar debidamente el caso. Permítanme 5 minutitos, 10 minutitos de recreo y continuamos en breve. Así unas anexas.
Buenas, acá volviendo. Acá estoy, profe. Bueno, a ver, estábamos en los tipos o casos de quiebras, como decía, artículo 77. Después también vimos el procedimiento para pedir la quiebra cuando es a pedido de acreedores, cuál es el trámite, artículo 83 y siguientes, y cuando la pedía el propio deudor. También la ley establece cuáles son los requisitos. Todas esas cuestiones ya las vimos. Yo, hasta donde recuerdo, también vimos el artículo 88. Eso también está en el programa, creo, si no me equivoco, es la unidad 10, no tengo el programa en este momento acá, lo dejé en mi otra casa. El contenido de la sentencia de quiebra, artículo 88, perdón. Prendí una luz acá, a ver si se ve mejor. El contenido de la sentencia de quiebra, artículo 88, es un punto del programa. No tiene mayor complejidad, digamos. La sentencia de quiebra es un momento importante en el proceso porque, como les decía hoy, puede haber concurrencia de los otros dos presupuestos que hemos analizado, el presupuesto objetivo, es decir, puede existir cesación de pagos, se puede tratar de un sujeto concursable, pero mientras un juez competente no decrete la quiebra, no dicte la sentencia de quiebra, no hay
no hay efectos jurídicos, digamos, porque no ha salido al exterior esa situación de insolvencia o de estado de cesación de pagos. Bien, por eso, como presupuesto procesal, siempre se considera la sentencia, sea de apertura del concurso preventivo, que es artículo 14 de la ley, o del artículo 88, la sentencia de quiebra. Esta sentencia tiene carácter declarativo y constitutivo, ¿sí? Esperen un segundito.